Hay un país en el mundo donde se hablan 836 lenguas vivas, no dialectos, lenguas. Un país donde el 80% de la población vive en aldeas sin electricidad, donde las tribus guerreras del siglo pasado hoy tienen smartphones pero siguen resolviendo disputas con flechas, donde la Constitución protege explícitamente la vida de los clanes tradicionales y donde la selva es tan densa que hay comunidades que no han tenido contacto con el exterior hasta hace pocos años. Ese país se llama Papúa Nueva Guinea, está en Oceanía, al norte de Australia, y es probablemente el lugar más culturalmente diverso del planeta. Hoy en Bala Extra te lo cuento todo: dónde está, cómo se vive, qué historia tiene y por qué debería importarnos más de lo que nos importa. Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Egunon, buenos días. Este es el capítulo 1813 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy viajamos, sin movernos del sitio, viajamos al otro extremo del mundo, a Papúa Nueva Guinea, un país que a la mayoría de la gente le suena a nada o a todo lo exótico que se puede imaginar, incluido el canibalismo. Hoy vamos a ponerle cara, historia y contexto. Primero lo básico: Papúa Nueva Guinea ocupa la mitad oriental de la gran isla de Nueva Guinea, la segunda isla más grande del mundo, después de Groenlandia. Está al norte de Australia, al este de Indonesia y al sur del Ecuador. Su capital es Port Moresby y está en la costa sur. El país tiene 462.000 kilómetros cuadrados, algo más que España, y una población de unos 12 millones y medio de personas. Pero aquí llega lo primero que te hace quedarte con la boca abierta. Este territorio es una de las superficies más difíciles de atravesar del planeta. Montañas de más de 4.000 metros, selvas tropicales casi impenetrables, ríos que no tienen puentes y condiciones climáticas que hacen que muchas zonas del interior sean prácticamente inaccesibles por tierra. Eso tiene una consecuencia directísima sobre la historia y la cultura del país. Durante decenas de miles de años, las comunidades humanas que vivían en ese territorio estuvieron tan aisladas unas de otras que desarrollaron lenguas, culturas, rituales y sistemas sociales completamente distintos. No hay otro lugar en el mundo con esa densidad de diversidad cultural en tan poco espacio. Se han registrado 848 lenguas distintas en Papúa Nueva Guinea. De ellas, 836 siguen hablándose hoy. Para que te hagas una idea de la escala, Europa entera, con 750 millones de personas, tiene unas 200 lenguas. Papúa Nueva Guinea, con 12 millones de personas, tiene 836. Eso es el 12% de todas las lenguas vivas del planeta en un territorio del tamaño de España. Las lenguas oficiales son tres: el inglés, heredado de la colonización australiana; el Tok Pisin, un criollo basado en el inglés que actúa como lengua franca entre grupos que de otro modo no podrían comunicarse; y el Irimotu, hablado en la región costera del Golfo de Papúa. Desde 2015 también está reconocida oficialmente la lengua de señas de Papúa Nueva Guinea. Pero en la vida cotidiana la mayoría de papúes habla primero la lengua de su clan o de su tribu, que puede ser totalmente incomprensible para el habitante del valle de al lado. El Tok Pisin es lo que une al país en lo cotidiano, algo así como el Spanglish hecho lengua oficial, lleno de palabras inglesas pronunciadas de otra manera. Goodpela es Goodfellow, Big Pela es Big Fellow, Bagarapa es literalmente Bagredap, es decir, que algo está roto o que está hecho polvo, pues Bagarap. La lengua más hablada es la Enga, con unos 200.000 hablantes, seguida del Melpa y el Uli, pero hay lenguas en ese país con menos de 100 hablantes. Familias enteras que son las últimas personas en el mundo que conocen un idioma. Como en el libro de El país de las últimas cosas. Cuando muere el último anciano que lo habla,
desaparece para siempre una forma de entender el mundo. Papúa Nueva Guinea es uno de los territorios habitados más antiguamente por humanos fuera de África. Los restos arqueológicos indican presencia humana desde hace al menos unos 60.000 años. Hay evidencias de que hace 9.000 ya se practicaba agricultura en los valles de las tierras altas, mucho antes que en muchas otras partes del planeta Tierra. El contacto con Europa llegó tarde y fue violento. Fue en el siglo XIX, la isla fue repartida entre 3 potencias coloniales con la desfachatez habitual de la época. Los Países Bajos se quedaron con la mitad occidental, los británicos tomaron la costa suroriental y los alemanes la costa norte. 3 imperios, una isla, sin preguntar a nadie que viviera allí. Alemania perdió su parte tras la Primera Guerra Mundial, que pasó a manos australianas como mandato de la Liga de Naciones. Y en la Segunda Guerra Mundial, Papúa Nueva Guinea fue escenario de batallas brutales entre Japón y los aliados en la campaña del Pacífico. La batalla de Kokoda en 1942 es todavía un episodio de referencia en la historia militar australiana. La independencia llegó el 16 de septiembre de 1975, después de décadas bajo tutela australiana. El primer ministro Michael Somare izó la bandera del nuevo país en Port Moresby. El país siguió en la Commonwealth y mantuvo fuertes lazos con Australia, que sigue siendo hoy su mayor socio comercial y donante de ayuda exterior. Papúa Nueva Guinea es una democracia parlamentaria con un sistema Westminster heredado de los británicos. Hay elecciones, hay parlamento, hay alternancia. Pero la democracia papú tiene características propias que la hacen muy difícil de clasificar. El Parlamento tiene 111 escaños y se elige cada 5 años. Los partidos son débiles y cambian de nombre y de alianzas constantemente. Lo que manda en la política local no es la ideología, sino la afiliación tribal y el sistema del Wantok, la obligación cultural de favorecer a los miembros de tu propio grupo lingüístico o de tu propio clan. Si eres diputado, se espera que uses tu posición para beneficiar a los tuyos. Eso desde una perspectiva occidental es corrupción, pero desde la lógica cultural papú es el deber de un líder. El primer ministro es James Marape, del partido Pangu, en el poder desde el 2019. Su gobierno es una coalición de muchísimos partidos, muy inestable en un país con un índice de corrupción percibida muy bajo. En el ranking de Transparencia Internacional, Papúa Nueva Guinea puntúa 29 sobre 100, donde 100 es el menos corrupto. España está en torno al 60. Por lo tanto, cuando digo un índice de corrupción percibida muy bajo, lo que quiero decir es que hay mucha corrupción percibida. Los mayores problemas del Estado son la debilidad institucional, la violencia tribal que sigue existiendo y es intermitente, y la falta de infraestructuras básicas y una deuda pública que en 2024 alcanzó el 53% del PIB, alta para un país de su nivel de desarrollo. El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional llevan años trabajando con el gobierno para estabilizar las finanzas públicas, pero no se ven grandes resultados. El 80% de la población vive en zonas rurales, en comunidades pequeñas que combinan agricultura de subsistencia, pesca, caza, contacto creciente con la economía monetaria, pero todavía escaso, y solo el 20,9% de la población tiene electricidad. El 40% vive por debajo del umbral de la pobreza y la esperanza de vida es de 65 años, frente, por ejemplo, a los 83 años de esperanza de vida que hay en España. La vida gira en torno al clan y a la tierra. La tierra en Papúa Nueva Guinea no es solo propia, no es algo que tú tengas como tu propiedad. Es también identidad. Los papúes no se presentan por su nombre y su ciudad, sino por su nombre y su clan. Tu tierra es quien eres. Y la Constitución, de manera bastante única en el mundo, reconoce explícitamente el rol de las aldeas y de las comunidades tradicionales como unidades fundamentales de la sociedad, protegiéndolas frente a la lógica del Estado moderno. El sistema del Wantok, que en Tok Pisin significa literalmente One Talk, es decir, alguien que habla tu misma lengua,
es la red de seguridad social del país. Si tienes trabajo en la ciudad, se espera que acojas y alimentes a todos los familiares y a los miembros del clan que lleguen. Si tienes un negocio, compartes. Si tienes poder político, favoreces a los tuyos. Eso crea redes de solidaridad muy fuertes, pero también bloquea la acumulación de capital y el desarrollo económico individual, tal y como lo conocemos en el capitalismo occidental. La violencia sigue siendo un problema serio, no solo la violencia de género, que tiene cifras alarmantísimas, sino la violencia tribal, las disputas entre clanes por la tierra, por los recursos o por cuestiones de honor pueden derivar en conflictos armados con arcos, flechas y en zonas con más acceso a armas de fuego, con fusiles. El Estado no siempre llega a tiempo ni tiene capacidad para mediar. En ese sentido es bastante un Estado fallido. Y sin embargo hay una vitalidad cultural impresionante. Los festivales culturales son el corazón del país. El Festival Goroka, el más famoso, reúne cada año a decenas de tribus con sus ropajes, pinturas corporales, tocados de plumas y danzas tradicionales en un espectáculo que no tiene equivalente en ningún otro lugar del mundo. Las tribus Muzmen de Asaro, los guerreros con máscaras de barro o la tribu Skeleton con sus pinturitas en hueso son hoy destinos de fotografía etnográfica que atraen a viajeros de todo el planeta. Papúa Nueva Guinea es uno de los países más ricos en recursos naturales del mundo. Tiene oro, cobre, petróleo, gas natural, níquel, cobalto y una de las mayores coberturas de bosque tropical del planeta, con una biodiversidad extraordinaria. Especies de aves del paraíso, canguros arbóreos, insectos gigantes y plantas que no existen en ningún otro lugar, que son endémicas de Papúa Nueva Guinea. El problema clásico del recurso maldito, toda esa riqueza, no se ha traducido en bienestar para la población. Las grandes empresas extractivas con capitales australianos, chinos y estadounidenses principalmente operan en el país con acuerdos que las comunidades locales muchas veces sienten que los excluyen. Los conflictos por la extracción minera y maderera son una de las principales fuentes de tensión política y social. China, como en toda la región, ha aumentado mucho su presencia en Papúa Nueva Guinea en los últimos años, con inversiones en infraestructuras, minería, en telecomunicaciones. Australia, que ve al país como parte de su esfera de seguridad, ha respondido aumentando sus compromisos de cooperación, y Papúa Nueva Guinea se ha convertido, sin buscarlo, en otro frente de la competición geopolítica entre Pekín y el entente entre Washington y Canberra en el Pacífico. Papúa Nueva Guinea no sale en los telediarios, no tiene un conflicto armado de escala internacional, no es potencia económica, no tiene influencia en los foros globales, es invisible en nuestra agenda informativa, que es también una forma de decir que es invisible para nosotros como ciudadanos de cualquier lugar del mundo. Y sin embargo hay algo en la historia de ese país que debería interpelarnos. Es el lugar donde la humanidad lleva más tiempo siendo diversa, 60.000 años de culturas que evolucionaron en paralelo con soluciones distintas a las mismas preguntas de cómo vivir, cómo gobernarse, cómo relacionarse con la tierra y con los muertos, un laboratorio natural de la diversidad humana que hoy convive a veces bien y a veces muy mal con el Estado moderno, la economía extractiva y los smartphones. Y es también un espejo, un lugar donde el Estado no llega, donde la red de solidaridad la teje el clan y no la administración, donde la tierra es identidad y no mercancía. Todo eso nos resulta exótico desde aquí, pero quizás parte de lo que nos resulta exótico es simplemente lo que hemos perdido. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Gracias por tu tiempo, por tu escucha atenta y por pensar conmigo. Hasta mañana.